Hola, mi nombre es Daniel Anaya. Estamos iniciando este 2022 con un montón de ganas, esperanzas, con vistas al futuro. Desde Ciencia Aplicada, todo el equipo les manda las mejores vibras. Este año va a ser un gran año para todos ustedes y nosotros. El programa del día de hoy a mí me tiene fascinado. Mezclar poesía, música, es algo que, no sé, me lleva a pensar en lo no pensado, en construir imágenes que se mezclan con ritmo, con historias, esos pequeños sucesos que nos han acontecido a todos. Amor, alegría, felicidad, tristeza, muerte, desolación, son cosas que se mezclan entre la poesía y también la música. Les invito a que se queden este día con nosotros. Tendremos invitados geniales, muchas sorpresas para este nuevo año en Ciencia Aplicada. Y recordemos que este programa es producido por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, CONCITEC para los cuates. Les invito a que se queden con nosotros. Mi nombre es Daniel Anaya. Comenzamos. Hola, soy Belén Carvente y en esta ocasión te hablaré de lo buena onda que puede ser la música y la ciencia. Acompáñame, esto es Puebla Científica. Era el año 1968 y Kubrick comenzaba una de las películas más icónicas de la ciencia ficción con la base de todo nuestro universo musical, los 5 primeros armónicos. Estos sonidos son emitidos por las vibraciones que surgen desde un instrumento y se propagan por el aire que nos rodea. La música y la física siempre han estado íntimamente relacionadas. Y es que, contrario a lo que podemos imaginar, la ciencia y el arte no siempre son disciplinas desvinculadas. Tenemos ejemplos destacados y muy famosos de personas que se dedicaban a ambas, como Leonardo da Vinci, que fue pintor, músico, científico e ingeniero. O como cuando Octavio Paz, el mexicano Premio Nobel de Literatura, dijo que la próxima revolución en la física vendría cuando, además de tener variables como energía y masa, se añadieran variantes como ritmo e intensidad. Otro ejemplo no tan famoso, pero sí muy importante, fueron las mujeres en la ilustración de la Europa del siglo XVIII. Ellas dirigían los salones en donde se llevaban a cabo reuniones sociales, donde surgían nuevas formas literarias, teorías científicas e ideas políticas y sociales. Entre ellas podemos encontrar a María Sibila Merian, quien fue una pintora, ilustradora científica y pilar en el surgimiento de la entomología, que es el estudio científico de los insectos. También tenemos a la gran Marie-Anne Pauls, mejor conocida como Marie Lavoisier, por el apellido de su esposo, quien es considerada la madre de la química moderna y que además de ser científica, era traductora y pintora. Otra gran mujer de la ilustración fue la matemática y física Émilie de Châtelet, la primera persona que tradujo y escribió libros de física en francés en una época donde la física newtoniana estaba cambiando el mundo y quien además disfrutaba mucho de tocar el clavecín. ¿Y qué decir de la italiana Laura Bassi, primera mujer en obtener un puesto de profesora en física en una universidad? Ella no solo fue clave en la difusión de la física newtoniana en su natal Italia, sino que aportó grandes ideas al campo de la filosofía y la poesía. Como ellas, muchas otras mujeres en esta y otras épocas han contribuido a abrir nuevos caminos al conocimiento y la transformación de las ideas. Así que, regresando a la música y la física, y la idea fundamental entre las dos, hablemos de sonido, vibraciones y ondas. Cuando soplo por la melódica, estoy produciendo ondas que se propagan por el aire vibrando 440 veces por segundo. Estoy tocando un La. Aquí el aire juega un papel fundamental en la propagación de la nota. Si esta misma nota la quisiera producir en el espacio donde casi no existe el aire, las ondas sonoras no tendrían por dónde viajar y no escucharíamos ningún sonido. Pero hay otro tipo de ondas que sí pueden viajar por el espacio sin necesidad de un medio, las ondas electromagnéticas. El Sol emite muchos tipos de ondas electromagnéticas, desde los rayos ultravioleta lejanos, como los gamma, hasta las ondas de radio, pasando por los rayos X, luz visible, rayos infrarrojos y microondas. Todas ellas son energía. Sin embargo, algunas son más energéticas que otras. Por ejemplo, protectores solares que ponemos en nuestra piel nos protegen de los rayos más dañinos, la luz ultravioleta. Este tipo de onda puede rebotar en las superficies, como el agua, la nieve y el concreto, y por eso muchas veces nos podemos quemar aún bajo una sombrilla. Además, tiene la capacidad de atravesar las nubes y por eso también es posible que nos quememos la piel aunque estemos disfrutando de un día nublado. En contraste, el infrarrojo es la onda menos energética, pero es la que nos proporciona ese calorcito que sentimos al salir al parque. En medio de estos dos extremos está la luz visible, la onda electromagnética que el Sol emite con mayor intensidad.
No es casualidad que sea la única que podemos ver. Los humanos hemos evolucionado para ser capaces de detectar las ondas que más estimulan nuestros ojos. Hay otros animales que pueden visualizar otro tipo de ondas, como es el caso de los insectos polinizadores. Estos tienen receptores de rayos ultravioleta invisibles a nuestros ojos, pero que a este tipo de insectos les ayudan a detectar sus fuentes de alimento, como el néctar de las flores. En un estudio científico llevado a cabo por investigadores e investigadoras inglesas, se insertaron microelectrodos en los detectores de luz de distintos insectos para ver el color de los pétalos y las hojas de un gran número de plantas a través de los ojos de las abejas y otros insectos polinizadores, y así se creó la base de datos de reflexión floral. Los y las científicas de este experimento esperan que los resultados de su estudio, además de ayudar a ver la realidad con otros ojos, tengan aplicaciones bien importantes. Entender cómo los insectos ven a las flores puede ayudar a usar el tipo de luz correcta en los invernaderos comerciales, de donde obtenemos la mayor parte de la comida que consumimos a diario, para facilitarle a las abejas, por ejemplo, su tarea de detectar y polinizar flores. Además, este trabajo podría ayudar a los biólogos a descifrar cómo el color de las flores pudo cambiar a través del tiempo y por lo tanto tener una mejor idea de su evolución a través de climas tan distintos como las zonas tropicales de México y el frío norte de Europa. Existen otras ondas que no necesitan un medio para propagarse, las ondas gravitacionales. Einstein predijo hace poco más de 100 años que algo debería suceder cuando un cuerpo, como una estrella o agujero negro, gira alrededor de otro. Él creía que este tipo de movimiento podría causar ondulaciones en el espacio y que éstas se deberían extender como las olas que se producen en un lago cuando lanzamos una piedra. Ahora sabemos que sí existen y las llamamos ondas gravitacionales. Sin embargo, estas ondas gravitacionales son invisibles y además se producen en eventos muy energéticos como la explosión de una supernova o cuando dos objetos muy masivos como dos agujeros negros orbitan entre sí. El gran problema es que estos eventos suceden muy lejos de nuestro planeta y a veces solo causan ondas pequeñas y débiles que cuando por fin llegan a la Tierra son muy difíciles de detectar. Pero en uno de los días más felices de la física actual, los y las científicas lograron verlas por primera vez en el 2015, utilizando un instrumento bien sensible llamado LIGO, que son las siglas en inglés del Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. Cuando una onda gravitacional atraviesa la Tierra, comprime y estira el espacio en movimientos que LIGO está diseñado para detectar con sus dos brazos de más de 4 kilómetros de largo. Una onda gravitacional que pase por esos brazos hace que la longitud de estos cambie muy ligeramente y a través de láseres, espejos e instrumentos extremadamente sensibles se detectan estos cambios que miden la 10.000ª parte del diámetro de un protón. Para que nos demos una idea, si el brazo del instrumento midiera la distancia de aquí al Sol, sería capaz de detectar el cambio en su longitud de hasta el tamaño de un átomo. Sin duda, la ciencia es muy buena onda. Quédense por acá que se está poniendo bueno. Hola, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada. El día de hoy tenemos a una mezcla extraña entre científico, músico, como invitado y lo voy a estar entrevistando. Y no solamente eso, nos va a regalar una cancioncita. Él es Alejandro Estrada y la verdad estoy bien contento de iniciar el año con él como invitado. Hola Alejandro, ¿cómo te encuentras? Muy bien aquí para compartir un poco la experiencia que hemos tenido en esta mezcla entre lo que representa la investigación y en este caso pues la música. Wow, oye, me decías fuera de cuadro que pues tenías esto de pues tu beca tesis en el CONCITEP. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Bueno, ya tiene un ratito, ¿no? que pasó eso, pero la verdad es que para mí fue muy importante porque siempre el hecho de realizar una tesis implica muchos gastos, ¿no? Sí. Y aunque tenemos
ciertos apoyos por parte de las instituciones. Que tuvimos por parte del CONCITEP, pues fue pues, bastante importante, bastante bueno, porque pudimos hacer nuestro trabajo bien, ¿no? Súper. ¿De qué fue tu tesis? Hice una tesis, yo estudié en el Colegio de Posgraduados, y hice una tesis que se llamó Caracterización, Uso y Manejo del Guajolote Doméstico ¿En en serio? la comunidad de Capola, en la Sierra Nororiental del estado de Puebla. No manches. Oye, pero haciendo tesis y todo ello, ¿cómo lo mezclas con la música? Porque eres músico y eres súper bueno. Cuéntame cómo es eso. Lo que sucede es que realmente yo creo que de alguna manera nuestro intelecto está llamado a muchas cosas, ¿no? Y si vas complementando, se va alimentando tanto la parte meramente científica como la parte artística. Y tan fue así que produje un video que habla acerca del manejo de este animalito que se llama el famoso guajolote, ¿no? A todo el mundo cuando decimos la palabra guajolote les da risa. Sí. Inclusive la palabra tiene que ver con que le llamaban algo así en algunas lenguas como payaso, por los colores que tiene este animal tan espectaculares, ¿no? Si tú lo ves de cerca, un animalito de estos, sobre todo los machos, tienen un color espectacular, las carúnculas que tienen ahí, ¿no? Yo soy de formación médico veterinario. Entonces, cuando me planteo hacer esta investigación es porque me meto a buscar y había poca información acerca de esta especie que ha sido tan importante, ¿no? Ha sido tan importante, ¿por qué? Porque es parte de nuestra historia, ¿no? Específicamente de México. México es centro de origen y domesticación de este animal, de esta ave. Fíjate que no me la sabía, ¿eh? Me acabas de impresionar porque la verdad eso, pues no lo sabía, que México era como parte del origen y de todo ello. Y me nace mucho preguntarte, porque el programa trata sobre música y poesía, y pues tú eres trovador y haces luego, bueno, música y mezclas con poesía y las letras y todo eso. ¿Cómo se da ese proceso, Alejandro, de estar produciendo y pensando y tocando y todo ello? Pues como te comentaba, ¿no? Esta investigación la llevé a cabo en una comunidad indígena, ¿no? Esta raíz que tenemos nosotros como mexicanos, se ponen de acuerdo de repente en cuántas lenguas y cuántos grupos étnicos son en México, pero pues arriba de 60 grupos étnicos que nutren nuestro bagaje cultural, y dentro de ese bagaje cultural pues está todo, ¿no? Está la poesía, está la música, están las obras que, por ejemplo, hacen con los textiles, por ejemplo, etcétera, ¿no? Todo lo que implica una cultura, en este caso, pues una cultura nahua, pero que antes fue totonaca, a donde hice la tesis. Y bueno, pues los sonidos, cuando tú estás haciendo una investigación de este tipo en la sierra, en un lugar cuando yo conocí esta comunidad, ya tiene muchos años que yo entré en contacto con ellos, no había luz eléctrica, ¿no? Te estoy hablando de por ahí del 90 y tantos, ¿no? Wow. Y no había luz eléctrica, ¿no? Entonces, todas esas experiencias, aunque ya tiene muchos años que yo conocí eso y después regresé a hacer esta investigación, eso ha nutrido mi quehacer artístico, ¿no? Lo ha nutrido de manera importante, los sonidos de la naturaleza, el escuchar estas lenguas, ¿no? Como el náhuatl, aunque yo desde luego no hablo esa lengua, es precioso, es precioso. Si nada más investigas un poquito, digo, esos son los expertos del lenguaje, ¿no? Pero una palabra puede implicar muchas cosas, ¿no? Y eso es hasta poético, yo así lo llamaría, ¿no? Es hasta poético, ¿no? Y luego súmale las expresiones musicales, ¿no? Ahí son los sonecitos que conocemos como son huasteco, ¿no? El falsete que hacen, los instrumentos como las pequeñas jaranas, etcétera, ¿no? Entonces imagínate ese contexto, ¿no? Ahorita que veo tu café, pues es una zona a donde producen café, ¿no? Entonces tú llegas a las casas y estás ahí y los aromas, todo te va llevando a que tengas muchas de las veces una introspección y te encuentras con esa parte pues creativa, en este caso que yo la expreso con música y la expreso con algunos textos,
no me considero para nada un poeta, pero queremos acercarnos a la poesía. Vale, pues nosotros continuamos escuchando a Alejandro. En este capítulo de inicio de año quiero darle la bienvenida a Ciencia Aplicada a mi querida Angie, quien me acompañará a contarles sobre la ciudad y el estado de Puebla. Muchas gracias, Etzel. Hoy les queremos hablar sobre una de las colonias de la ciudad que se formó por un conjunto de fábricas textiles en el noreste de la ciudad. Así es, hoy les hablaremos de San José Mayorazgo. Yo soy Ángela Bonilla. Yo soy Atzel Roldán, acompáñenos en Descubriendo Puebla. Etzel, en alguna clase me mencionaron que Puebla fue un gran centro agrícola y que parte de esta importancia fue por su cercanía del río San Francisco. Así es, Angie, tanto por lo que mencionas como por su clima y la calidad de la tierra, la ciudad fue un lugar en el que desde su fundación se realizaron diferentes actividades como las agrícolas, comerciales e industriales. A lo largo del río que cruzaba la ciudad de norte a sur, se desarrolló el curtido de pieles, la producción de jabones, tocino, además hubo molienda de trigo y se manufacturaron textiles. En el siglo XX hubo un fuerte proceso de industrialización que se acompañó de fuertes migraciones hacia la ciudad. En Puebla, una de las industrias que tuvo mayor importancia fue la textil, y muestra de ello fue la fábrica El Mayorazgo. La fábrica textil El Mayorazgo se instaló en la hacienda San José El Mayorazgo. En este terreno de grandes dimensiones se cultivó maíz, cebada, frijol y principalmente trigo. Para moler este cereal se fundó un molino en la misma hacienda en el siglo XVI llamado San Juan y San Cristóbal Amatlán. En 1839, José Gumersindo Sabiñón, pionero en la mecanización de la industria textil del algodón, compró el molino y la hacienda de Mayorazgo con el fin de fundar una fábrica, la cual comenzó a operar en 1942. Al igual que la Constancia Mexicana, que fue la primera fábrica textil de la ciudad, el establecimiento de Sabiñón empezó solo hilando el algodón sin tener máquinas tejedoras. El tejido lo realizaban artesanos en sus domicilios a manera de maquila. A partir del inicio de labores de la fábrica, fue aumentando la población asentada en el lugar. Antes de la llegada de la fábrica en el lugar vivía un núcleo importante de campesinos que laboraban en las actividades agrícolas de la hacienda. Muchos de ellos habitaban en las viviendas que el hacendado proporcionaba en su propio terreno, llamadas calpanerías. Algunos trabajadores de la hacienda se incorporaron al trabajo en la fábrica y el dueño les facilitó habitaciones cerca de ella para tener disponible y bajo control la fuerza de trabajo, por lo que se conformó un importante asentamiento fabril. A pesar de que legalmente no se había formalizado, la unidad de producción adquirió el título de El Mayorazgo durante el Porfiriato. La factoría de Don Gumersindo pasó a manos de la familia Quijano en 1864. La compra incluía la fábrica, el molino, el cernidero de harina, aguas, ganados útiles, enseres, deudas de peones y demás accesorios. Después de una serie de modificaciones y bajo la dirección de Manuel Rivera Collado, la fábrica El Mayorazgo amplió de manera importante su planta productiva y sus espacios, incrementó sus ganancias y con ello participó en la fundación y adquisición de otros establecimientos textiles y compró grandes extensiones de tierra para explotar la actividad agrícola. Además, adquirió la hacienda de Castillotla, que era más grande que el Mayorazgo, y para responder a las nuevas necesidades de las maquinaria, construyó entre 1906 y 1909 la planta hidroeléctrica Carmelita, que fue la primera que se estableció en una factoría de textil en la ciudad de Puebla. Tiempo después, el Mayorazgo se reorganizaría bajo el nombre de Atoyac Textil, pero siguió siendo la unidad de producción más grande. Se dedicó al hilado y tejido de tela. A finales de los años 30 del siglo XX, fue adquirida por un grupo de empresarios algodoneros del norte de México, bajo la dirección de José de la Mora, quien dejó gratos recuerdos en los obreros debido al trato que les dio y porque siempre los motivó.
repartió terrenos para sus viviendas, les construyó un jardín de niños, una escuela primaria y su campo deportivo donde se realizaron apasionantes partidos de béisbol. Después de diversos cambios de directiva, la fábrica finalmente cerró en 1993. Los trabajadores que trabajaron en el mayorazgo se dieron la tarea de fundar su propia colonia. Ya integrada a la ciudad de Puebla, las viviendas que se establecieron alrededor de la factoría durante el siglo XIX tenían servicios elementales para satisfacer las necesidades de la vivienda digna. Los asentamientos de los trabajadores en las villas fabriles permitieron reducir su movilidad y asegurar la permanencia de un contingente mínimo estable de operarios que podían ampliarse de acuerdo a los requerimientos de producción. La instalación de las primeras fábricas textiles en las haciendas y molinos, como la de mayorazgo, estuvo determinada por la necesidad del uso de la energía hidráulica, pero también pudo obedecer a la probable relación entre las formas de organización del trabajo agrícola e industrial. Al igual que en la hacienda, la concentración de buena parte de la población fabril en la misma unidad productiva facilitaba una mayor eficacia de los mecanismos de control por parte de los directivos o dueños. Al irse desarrollando la industria textil y en particular las labores en la fábrica del mayorazgo, el tamaño de la población fabril aumentó, ya que llegaron trabajadores de diversos lugares con el fin de estar lo más cerca posible de su centro de trabajo, por lo que el número de viviendas creció. Sin embargo, ya no estaban junto a la fábrica. Así se generaron asentamientos cercanos a la unidad de producción de manera dispersa y en escasos servicios. Con el fin de mejorar sus condiciones de vida, los operarios se organizaron en colonos y adquirieron el terreno para fundar su colonia. El auge experimentado por la industria poblana durante los años 30 y 40 del siglo XX provocó un proceso de urbanización. Fue en este contexto en el que se fundaron colonias obreras en los alrededores de la ciudad, como lo es la Colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo, fundada en 1931. Formalmente se le reconoció con ese nombre hasta 1940. En esa década en la colonia había entre 50 y 60 familias. El 19 de mayo de 1940, la Colonia de Obreros Textiles de El Mayorazgo fue inaugurada por el gobernador Maximino Ávila Camacho. En la colonia, el silbato de la fábrica que marcaba la hora de ingreso, comida y salida de los trabajadores también sirvió como el reloj que organizó las tareas familiares diariamente. Este silbato permitía a las amas de casa distribuir su tiempo en las diversas actividades, que dentro de los más importantes estaba la de tener preparados los alimentos y llevarlos a su esposo a la fábrica. Así, la vida de los obreros y los habitantes de la colonia estuvo regida por el sonido del silbato de la fábrica. A partir de la vida fabril se desarrolló un trabajo muy particular, el de los llamados canasteros. A pesar de que había opciones para comer cerca, las esposas y madres de muchos trabajadores que vivían en colonias y territorios cercanos, como San Baltasar, Campeche, mandaban la comida a través del servicio de esos personajes. Hombres que se colgaban en los hombros un palo, pasaban de casa en casa recogiendo las canastas de la comida, las amarraban al palo y cuando lo llenaban con 20 o 25 canastas, se iban caminando hasta la fábrica. Pasaban diario en un horario determinado para estar puntuales a mediodía en Atoyac Textil. Los trabajadores reconocían fácilmente las canastas de otate y sabían por el nudo o por el color de quién era cada una. Al terminar de comer se les regresaban al canastero. Los obreros cuentan que esta costumbre terminó cuando cambiaron los turnos de la fábrica y el horario se recortó. El primer turno salía a las 3 de la tarde, pero ya no tenía hora de comida. Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de 2022. Recuerden que pueden escribirnos a cosiste.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir Descubriendo Puebla.